Muy bien, tal como dijimos antes de la pausa, está con nosotros el ingeniero geólogo Osiris de León. Ya ustedes lo conocen, un científico de todo lo que concierne al ámbito de la electricidad, del ámbito político, del ámbito de la energía. Con él vamos a hablar de muchas cosas en el día de hoy. Don Osiris, qué honor yo tenerle aquí. El inmenso honor es mío estar conversando contigo, Robinson, y con todo el pueblo dominicano que te sigue para tratar temas de manera siempre vertical. Qué bueno que estamos aquí. Bien. Don Osiris, le estuve leyendo sobre usted hace poco respecto al cambio del gas natural al gas normal, el que estamos ahora, al gas natural. Usted decía como que es lo mejor que podría pasar por la reinversión y para que el gobierno mismo esto le pueda ayudar en lo económico inclusive. Explíquenos un poco sobre el particular. Mira, Robinson, tú sabes que la República Dominicana ha arrastrado por largos años un tema de déficit eléctrico. Si hay una palabra que es usual en el diccionario dominicano es apagón. El dominicano ha sufrido apagones desde antes de tu nacer. Yo era un jovencito y había apagones, porque nosotros fuimos montando una estructura eléctrica que dependía de combustibles caros. En la medida en que, por ejemplo, la comida es cara, a la gente pobre se le hace difícil comprar la comida. En la medida en que la medicina es cara, a la gente pobre se le hace difícil comprar la medicina. Sí. En la medida en que el transporte es caro, a la gente se le pone difícil. Igual con la energía. En la medida en que la energía es cara, entonces hay dos cosas. O el pobre no recibe la energía, o el gobierno se la subsidia. Bajo ese subsidio, el gobierno llegó a gastar, Robinson, 1.200 millones de dólares al año que le entregaba a las EDES para poder cubrir parte, no la totalidad, del déficit eléctrico. Bajo ese escenario, siempre planteamos que el Estado tenía como única opción comenzar a comprar energía barata. Es decir, si tu sueldo como maestro no te da para ir al restaurante todos los días, o vas a un comedor económico, o tú tienes más ingresos, pero no tienes otra opción. La opción en este caso, para tú bajarle el déficit al gobierno, garantizando energía a la población, es producir energía de menor costo. Si tú ves la canasta eléctrica aquí, en los años 70 y principios de los 80, dependía 100% de combustibles fósiles derivados del petróleo. Bunker C número 6, Bunker C número 2. Eso ha ido cambiando en Estados Unidos, en Canadá, en Argentina, en Chile, aquí. Entonces aquí hoy día tú tienes una canasta que está dividida en 4 grandes bloques. Un primer bloque que es el gas natural. Tú tienes a San Andrés, los Minas 5, los Minas 6, los Minas 7, tienes a Estrella del Mar, tienes a Energas, tienes a Quisqueya 1, tienes a Quisqueya 2. Eso es el 41% de la energía que se sirve cada día. Luego tienes el carbón, que aporta un 31%. Tienes a Itabo 1, a Itabo 2, a Distral Carbón Barahona, Catalina 1 y Catalina 2. Entonces, en ese escenario ya ahí tú tienes un 72%. Te queda un 11% de combustibles fósiles porque el otro 17% es energía renovable. Un 7% de hidroeléctrica, un 6% de eólica, un 2% de solar y un 1% de biomasa. Ahora, ¿cuál es la idea? La idea, que es lo que está haciendo Estados Unidos, Europa, es migrar de los combustibles derivados del petróleo al gas natural. Y ese 11% que te queda en base a combustibles derivados del petróleo, tú migrar al gas natural, más limpio, más fácil de manejar y sobre todo cumples con los objetivos de los acuerdos de las partes, las COP. Tú ves que cada año el presidente de la República va o envía una delegación a las COP. Esas cumbres de las partes, y tuviste que la principal fue la COP16 en París, porque la lideró Barack Obama, ha hecho que todos los presidentes firmen un compromiso de reducir las emisiones de dióxido de carbono por el tema del calentamiento global. Bajo ese escenario, República Dominicana tiene el compromiso. No porque seamos un gran productor de CO2, sino porque
cada país, indistintamente de que produzca mucho o poco, tiene que bajar sus emisiones a la mitad. Bajo ese escenario, tú tienes que, el gas natural te emite un 25% menos de CO2 que los derivados del petróleo. ¿A eso usted se refiere cuando habla de limpio? Eso, claro. Perfecto. Claro. Entonces, el gobierno... Es el combustible menos contaminante de los que tú tienes disponibles. Ok. ¿El gobierno conteste con esa posición? ¿Sí? Definitivamente. ¿Es lo que más le conviene? Definitivamente. Fíjate que el gobierno anunció a través del Ministerio de Energía y Minas que va a instalar 2 unidades en Manzanillo de 400 megavatios cada una. Perfecto. Un poquitito mayores que Catalina, pero de gas natural. Eso quiere decir que en poco tiempo tú vas a tener por encima del 50% de la energía total del país en base a gas natural. Mucha gente te va a decir, bueno, pero ahora el gas está caro. Sí, es una situación coyuntural por una guerra entre Rusia y Ucrania, que son 2 productores de gas. Pero recuerda que Estados Unidos es un productor de gas, Canadá es un productor de gas, Trinidad es un productor de gas. Aquí en la región del Caribe podemos conseguir gas a buenos precios. Europa dependió por mucho tiempo de Rusia, porque Rusia es un gran productor, por tener un territorio que es del tamaño de Estados Unidos y Canadá juntos, porque Rusia tiene 22 millones de kilómetros cuadrados, sí. Estados Unidos tiene 9,5, casi 10, y Canadá tiene 10. Quiere decir que en todo ese territorio es natural, en esa zona, que haya importantes depósitos de hidrocarburos, incluido el gas. Y eso le permite a Rusia producir grandes volúmenes y colocarlo en toda Europa a bajo costo. Pero si eventualmente la situación se pone más tensa de lo prudente, ¿qué hace Europa? Bueno, pues le compra a Estados Unidos, a Canadá, aunque tenga que transportarlo, porque al final del día la energía es importante. Pero cuando planteamos eso, es sobre la base de 2 componentes. Primero, el componente económico. Hoy día, a nivel de energía térmica, lo de menor costo es carbón mineral y gas natural. Entonces tú puedes depender en tu canasta de esos 2 componentes. Y en segundo lugar, el tema ambiental, porque el tema ambiental, mientras más gas natural tú estás utilizando, menos emisiones tienes al aire y consecuentemente eso te permite cumplir con los acuerdos de las cumbres de las partes, que viene como esa reunión anual que se hace de jefes de Estado y de gobierno para ratificar la política ambiental en materia de cambio climático. ¿De cuánto hablamos más o menos, Osiris, en el sentido del ahorro para el gobierno? Mira, el gobierno se puede ahorrar. Las expectativas son de que en el corto plazo el gobierno se ahorre la mitad de lo que era el subsidio eléctrico en su momento pico, que eran 1.200 millones de dólares. Así que el gobierno con Catalina... ¿Estamos hablando de 600 millones de dólares? Sí. Sí, mira, ya tú tienes... Mira, ya tú transformaste a Energas, que era de 300 megas. 3 unidades de 100 megas tiene Energas. Tiene Quisqueya 1, que es de 215 megas, aunque la mayor parte de Quisqueya 1 se usa en Barri, y Quisqueya 2 que entra al CENI, al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado, que son 215 megas. Cuando tú sumas a San Andrés, que son 305 megas, los Minas 5, 6 y 7, que son de 115 megas, tú tienes aquí una potencia instalada importante. Y eso te permite a ti ir al mercado a comprar energía a un costo mucho más bajo que cuando estás produciendo la energía en base a derivados del petróleo. Con un petróleo que tú has visto que en los últimos meses ha estado entre 105 y 108 dólares el barril, y que no es el precio para el cual nosotros habíamos presupuestado como país. O sea, la situación difícil de Rusia y Ucrania hizo que los combustibles se dispararan de precio, lo cual es normal. Siempre que hay guerra, los combustibles se disparan. Por eso siempre es importante que tú tengas plantas eléctricas duales, que pueden operar con 2 combustibles distintos. Con varios. Por ejemplo, Itabo 1 y Itabo 2 trabajan con búnker C o con carbón. Perfecto. Tú escoges el que está más barato en el mercado. Y entonces, en ese sentido, don Osiris, ¿cuál es el futuro de Punta Catalina? El futuro de Punta Catalina va a seguir siendo igual que el presente de Punta Catalina. Punta Catalina va a seguir operando con carbón, porque tú no puedes depender exclusivamente de un combustible. Tú necesitas alternativas, porque los mercados son volátiles en un momento determinado, sobre todo cuando hay guerra. Y el problema de la guerra es que tú como país pequeño no lo controlas. Si 2 países grandes entran en un conflicto, como pasó ahora con Rusia y Ucrania, que nosotros como Caribe no tenemos nada que ver con el tema, pero terminamos siendo afectados. Entonces tú necesitas esa flexibilidad, que si no consigues arroz puedas conseguir plátano, que si no consigues carne de res puedas conseguir la de pollo. O sea, tener esa flexibilidad. Con el tema eléctrico
siempre tú buscas esa flexibilidad. Por eso, por ejemplo, cuando tú hablas de energía renovable, tú combinas hidroeléctrica con eólica y con solar. ¿Por qué tú no puedes depender del solar en un país tropical donde hay tanta radiación solar, con una tasa de radiación altísima? Simplemente porque a las 6 de la mañana tú no puedes depender de la solar. A las 6 de la tarde tú no puedes depender de la solar. A las 12 de la noche no puedes, porque no hay sol en tu área. Claro. En consecuencia, como la energía solar no es almacenable, sino que tú tienes que servirla de manera directa, tú no puedes operar 24 horas porque no tienes 24 horas de sol. Entonces, la energía que tú produces con combustible, sí, porque tú tienes un combustible que lo estás inyectando permanentemente al quemador y el quemador te está calentando la caldera, te está produciendo el vapor que va, te hace la presión, que mueve la turbina, y eso tú puedes tenerlo permanentemente 24 horas y esa energía puesta en línea 24 horas sin problema. Con el viento tampoco tú puedes trabajar 24 horas, porque tú tienes horario 3, 4, 5, 6 de la tarde con mucho viento, pero después el viento se atenúa y entonces ya no te produce igual. Entonces, bajo ese escenario, tú necesitas una canasta mixta. Y en la medida en que tú vas priorizando los combustibles más limpios, de menos costo, en esa medida el país puede desprenderse de ese subsidio eléctrico que ha sido pesado por muchos años, que no es nuevo. Claro. Recuerda, bueno, ya en los tiempos de Balaguer, y tú lo conoces muy bien, Balaguer le asignaba un subsidio anual a lo que era la CDE de entonces, de 150 millones de pesos, claro, a cambio de que le supliera energía a hospitales, a escuelas, a las calles, a las alcaldías, a las gobernaciones, dentro de ese paquete. Sí, a propósito de la CDE, se ha hablado mucho de la posible eliminación de la CDE, sin embargo, la CDE tiene bajo su responsabilidad todavía todo el sistema eléctrico. Eso, ¿en qué está eso hasta ahora, don José? Mira, el gobierno anunció al tomar posesión en agosto del año 2020 que iba a eliminar a la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, al Consejo Estatal del Azúcar y a la Corporación Dominicana de Empresas Estatales CORDE. O sea, SEA, CORDE y CDEE. Ahora bien, todo el sistema eléctrico nacional siempre dependió de lo que era la CDE. Inclusive las EDES no existían. O sea que las EDES eso fue traído aquí por los organismos internacionales. Por eso tú ves en toda Latinoamérica que hay de norte, de sur, de este. Es un modelo traído. Pero la CDE original no tenía ese modelo. Tenía la dirección comercial. Y esa dirección comercial se encargaba de las cobranzas. Y era la estructura que tenía dos brazos, un brazo para producir energía eléctrica y el otro brazo para cobrar energía eléctrica. Lamentablemente, y eso hay que reconocerlo públicamente, nuestra cultura manda, sobre todo en los sectores de menos recursos, de que lo que es del Estado es mío. Y si es mío, yo no tengo por qué pagarlo. Por eso en Dominicana de Aviación todo el mundo quiere viajar de gratis. Cuando el Estado es que suple el agua, la gente no quiere pagar el agua. Si el Estado es que recoge la basura, la gente no quiere pagar la basura. Si el Estado suple la energía eléctrica, hay mucha gente que no quiere pagar la energía eléctrica. Pero esa que no te quiere pagar la energía eléctrica, te paga la factura telefónica. Porque es privada. Y cable. Claro, el cable. Si esos servicios de cable y de telefonía fueran del Estado, la gente te haría lo mismo. Dice, no, yo no voy a pagar eso. Eso es del Estado, yo soy parte del Estado, yo no tengo por qué pagarle al Estado. Entonces, ahí tenemos que ponernos de acuerdo como sociedad, en el sentido de que, aunque sea el Estado, el productor y el distribuidor, el consumidor tiene el deber, el compromiso y la obligatoriedad de pagar el servicio. Porque con esas recaudaciones es que el gobierno sigue manteniendo ese servicio. Claro. Es decir, si tú tienes un colmado y tú sacas dinero del colmado, pero no le inyectas al colmado, va a quebrar el colmado. Y eso es lo que hemos tenido con las EDES. Entonces yo creo que necesitamos como país hacer una radiografía interna de las EDES. Las EDES están teniendo pérdidas acumuladas promedio por encima del 31%. Eso es bastante. Eso quiere decir que de cada 3 pesos que tú debes cobrar, estás cobrando 2. Estamos hablando entonces que no le convienen al Estado. El Estado necesita. Mira, es que nosotros tenemos una cultura negativa en materia de administración pública. Tú eres el diputado, yo soy el senador, aquel es el alcalde, el otro es el regidor. Entonces entendemos que ahí tenemos que mandar a toda la gente que hizo campaña con nosotros. Ahí está la cosa. Y de repente sobrecargamos la nómina. Y a un camión le ponemos 5 choferes. Y a una puerta le ponemos 10 vigilantes, porque hay que nombrar gente. Y a un escritorio le ponemos 5, 6 secretarias. Entonces, la nómina del Estado siempre está sobrecargada.
Recuerda aquella broma que se hacía que había una gran diferencia entre un operador de la Telefónica y un operador de la CDE. Sí. Que el de la Telefónica llegaba él solo manejando, se bajaba la escalera, subía la escalera, se subía, hacía la conexión, se bajaba, recogía la escalera, la montaba en su vehículo y se iba. Pero que en la CDE tú tenías uno para manejar, uno para abrir la puerta, uno para bajar la escalera, otro para subir la escalera, otro para subirse en la escalera, hacer la conexión y otro para recoger la escalera y entonces irse. Entonces lo que hacía uno en la Telefónica lo hacían 10 en la CDE. Sí. ¿Por qué? Porque había que darle empleo a muchísima gente por ser institución del Estado. Ahora, esa filosofía hay que cambiarla. Y yo soy partidario de que tú manejes el Estado como si fuera una empresa privada. Es decir, con eficiencia. Que si tú eres el administrador de cualquier institución del Estado, tú trabajas en función de eficiencia y números. Y números, que tú le claro. des números Resultados. negros permanentemente. Es decir, no puede ser que tú estés comprando energía a un bajo precio, la estás vendiendo a un alto precio y con todo y eso tienes pérdidas. Bien. Don Osiris, vamos a dar la primera pausa. ¿Cómo Con no? su permiso. Ustedes no se muevan, retornamos en breve.